Dicen que hubo melodías prohibidas, cantos tan poderosos que provocaban llanto, trance, incluso desmayos. Fueron eliminados de los libros litúrgicos, reescritos, silenciados. ¿Era oración o era poder oculto? A finales del siglo VI, en una Europa devastada por guerras, un hombre comprendió que la fe necesitaba una sola voz. Gregorio I, más tarde llamado Magno, no compuso melodías ni buscó la gloria del arte, organizó el sonido como un imperio. Porque en la Edad Media gobernar significaba imponer una sola forma de oración cantada a todo el cuerpo eclesiástico, desde Roma hasta los confines del imperio. Y así nació el canto gregoriano, la música más pura y la más controlada de la historia. Siglos después, la leyenda diría que el Espíritu Santo le dictaba las melodías, pero lo que esa paloma simbolizaba no era un milagro, sino el orden que Roma impondría al silencio. Gregorio no escribía música, ordenó recopilarla, corregirla y centralizarla. El resultado fue una lengua común de fe. Cada nota era disciplina, cada pausa obediencia. El sonido, por primera vez, se convirtió en ley. Con el tiempo la idea cruzó los Alpes. En el norte, Carlomagno la retomó y la convirtió en mandato. Toda la cristiandad debía cantar al unísono. Envió monjes de Roma a todo su imperio para enseñar el nuevo canto. Donde llegaban, reescribían las melodías locales, borraban lo que no encajaba. El imperio carolingio respiraba al mismo compás. El control político se disfrazaba de armonía. Pero ¿qué sucede cuando la obediencia se convierte en arte? Imaginemos un monasterio del siglo X. La campana suena antes del amanecer. Los monjes entran en la penumbra, abren los libros y una sola voz comienza. Ningún instrumento, sin compás ni percusión, un ritmo libre que sigue la respiración y el acento del latín. La vibración viaja por las columnas, trepa hasta las bóvedas y regresa amplificada. Cada iglesia era una caja de resonancia construida para sostener el eco. Los arquitectos medievales no hablaban de física, pero escuchaban con el alma. El tiempo del sonido era el tiempo de Dios, y en esa lentitud el cuerpo humano se sincronizaba con la piedra. El canto no solo llenaba la nave, la atravesaba. Quien escuchaba sentía al mismo tiempo fe y vértigo. ¿Era devoción o una forma primitiva de hipnosis colectiva? El gregoriano está compuesto sobre la respiración. Cada frase dura lo que un cuerpo puede exhalar. No hay compás que limite, solo el ritmo vital. Por eso calma, ordena y transforma. Siglos después, la ciencia confirmó lo que los monjes ya sabían. Los estudios neurológicos muestran que el canto monódico reduce la frecuencia cardíaca y activa ondas cerebrales alfa y zeta. El cerebro entra en un estado de quietud, similar al de la meditación profunda. No es fe, es fisiología. Pero esa fisiología explica por qué la fe sonaba así. Los investigadores hallaron incluso una coincidencia inquietante. Las frecuencias del gregoriano, entre 60 y 500 hercios, coinciden con las resonancias naturales del cráneo humano. El sonido literalmente vibra dentro de nosotros, por eso parece venir de adentro, no de afuera. ¿Era plegaria o conocimiento oculto sobre el cuerpo? Durante siglos el canto se transmitió de maestro a discípulo. Los neumas en los pergaminos eran apenas recordatorios, curvas, gestos, direcciones. Pero no todas las melodías sobrevivieron. En antiguos antifonarios aparecen tachaduras, huecos, páginas arrancadas. Melodías eliminadas por su poder, cánticos que hacían llorar o temblar a los fieles, considerados peligrosos por su efecto emocional. El sonido podía dominar más que la palabra, y eso para la iglesia era demasiado. Algunos cronistas hablan de cantos impropios, demasiado humanos. Otros mencionan modos capaces de abrir puertas del alma.
El modo frigio, por ejemplo, se prohibía en momentos de júbilo porque inducía melancolía. La teoría musical medieval no era estética, era fisiología del espíritu. Cada modo afectaba el ánimo y controlar el ánimo era controlar la fe. En 1903, el Papa Pío X ordenó restaurar el canto original siguiendo los estudios de Solesmes. Pero aquella restauración fue también una purga. Los monjes compararon cientos de manuscritos y eliminaron variantes que no encajaban con su ideal de pureza. Detrás de esa depuración se perdió la huella de siglos de experimentación sonora. El Liber Usualis, que unificó el repertorio, fue una victoria y una amputación. Europa volvió a cantar al unísono, pero el misterio quedó reducido a norma. Lo que había nacido como oración volvió a convertirse en control. Sin embargo, el eco de las melodías prohibidas siguió vivo. En los monasterios de Einsiedeln, Benevento o Toledo aún se conservan fragmentos alterados. Neumas diferentes, secuencias irregulares, melodías que se desviaban del orden. Algunos musicólogos sospechan que esas divergencias eran intencionales, una forma de esconder conocimiento sonoro bajo apariencia de error. Durante el siglo XX, físicos y neurocientíficos estudiaron el gregoriano con instrumentos que los monjes no habrían imaginado. Descubrieron que su estructura era fractal, patrones que se repiten en distintas escalas, como si imitaran la respiración o los latidos. La matemática del sonido reflejaba la del cuerpo. En plena Segunda Guerra Mundial, grabaciones de coros monásticos circulaban como bálsamo espiritual. Décadas más tarde, en los años 90, los monjes de Silos vendieron millones de discos. Porque el gregoriano ofrece lo que ninguna otra música promete. En la actualidad, el Vaticano conserva más de 70.000 páginas de canto antiguo. Algunas contienen variantes nunca impresas. Con ayuda de software, los investigadores reconstruyen las curvas melódicas originales y descubren patrones que se repiten con la precisión de una firma acústica, idéntica en manuscritos separados por siglos. En los laboratorios de acústica, las computadoras confirman lo que la piedra medieval ya sabía. El sonido se curva, respira y se multiplica. Los templos no eran solo espacios sagrados, eran instrumentos gigantes diseñados para amplificar la oración hasta convertirla en vibración física. Pero sigue habiendo un misterio. Incluso en grabaciones modernas, muchos oyentes aseguran percibir una voz que no identifica, como si surgiera del espacio mismo. No hay compás ni patrón métrico. El ritmo libre del canto sigue la prosodia del latín, y aunque muchos hoy no comprendan la letra, algo parece observarlos desde adentro. Los científicos lo atribuyen a los armónicos de la voz humana, los creyentes al espíritu. Quizás ambos tengan razón. Los monjes de hoy ya no buscan poder, y cada vez que una voz entona una sílaba sobre la piedra, vuelve a poner en marcha un sistema que sobrevivió a imperios, guerras y reformas. Gregorio I lo organizó, Carlomagno lo impuso, los monjes lo preservaron y la ciencia lo explicó. 1000 años después, el canto gregoriano sigue existiendo por la misma razón por la que nació. No importa si lo llaman oración, vibración o frecuencia, porque el poder cambia, pero la música permanece. Lo que un día fue oración meditativa, siglos después se transformó en ópera, un nuevo lenguaje para expresar la misma lucha entre el alma y el mundo. En el próximo episodio del jueves, esa voz dejará los claustros para revelarnos la historia pasional entre Giuseppe Verdi y Giuseppina Strepponi, el amor que escandalizó a Italia. Porque cada historia guarda un secreto y la próxima los va a sorprender. Que estén muy bien.